Muy buenas tardes tengan todos ustedes, muchísimas gracias por su presencia. Hoy se presenta el libro La Ley de la Calle, Policía y Sociedad en la Ciudad de México, 1860-1940, de la autoría de Diego Pulido, aquí presente, que es además, como ustedes saben, el coordinador académico del Centro de Estudios Históricos. Me dicen que el libro, cuyo precio de lista es 360 pesos, está disponible hoy, por esta feliz circunstancia de la presentación, en 300 pesos aquí afuera, por si se les antoja. Todavía se va a tardar un tiempo en que esté disponible por vía JSTOR, así que es buena oportunidad para adquirir el libro de Diego. Me da mucho gusto presentar a la mesa, a los presentadores. Está con nosotros la doctora Elisa Speckman, ilustre egresada de esta institución, actual directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Muchas gracias, Elisa, por estar con nosotros. Está el doctor Carlos Pérez Ricard. Muchas gracias. Egresado también de la licenciatura del Centro de Estudios Internacionales y profesor en el Centro de Investigación y Docencia Económica. Y hombre omnipresente en las redes sociales, como ustedes saben. Y está el doctor José Ramón Cosío, habitué de todo esto, investigador de la presidencia en el Colegio de México, exministro de la Suprema Corte de Justicia y un prolífico autor de temas de jurisprudencia, teoría del derecho e historia del derecho. Muchísimas gracias al doctor Cosío por su presencia. Y está, por supuesto, el autor, Diego Pulido, a quien presenté en primera instancia, que seguramente se encuentra celebrando esta feliz ocasión. Muchas gracias, Diego, por esta oportunidad de platicar sobre tu libro. Bueno, vamos a empezar con la presentación de el doctor Pérez Ricard. Muchísimas gracias, Carlos. Solo diría que, entre otras cosas, el doctor Ricard es miembro de la Comisión de la Verdad para el arreglo, digamos, sobre una situación que todos conocemos muy problemática en la historia de México, y es autor de un libro que ha tenido mucho éxito, que ha sido muy reconocido, 100 años de espías y drogas, que es una historia sobre los agentes estadounidenses, agentes de la DEA en México en el último siglo. Muchísimas gracias, Carlos. Adelante. Muchas gracias, Ariel, y muchísimas gracias por la invitación. Siempre muy contento de estar aquí en el colegio y me siento muy honrado, Diego, por la invitación. Hablaré poco. Lo primero que diré es que soy politólogo, no soy historiador, en una mesa de historiadores. Bueno, José Ramón no lo es, pero casi. No soy historiador, estudié acá Relaciones Internacionales y me dedico a las relaciones internacionales, pero quiero hablar desde ahí, desde la voz del politólogo internacionalista que ve en la obra de Diego, no solamente en el libro de Diego, sino en la obra de Diego, una ayuda fundamental para el trabajo que intentamos hacer quienes nos dedicamos al estudio del crimen organizado, al estudio de la violencia actual en México. Entonces, ahora voy a adentrar un poco más a ello, pero hablo desde ahí, y desde ahí hay mucho que decir. No hace falta decir lo obvio, que me parece que compartirán quienes hoy me acompañan. Estamos ante una obra absolutamente monumental. Creo que ese es el adjetivo. Es un libro que ganará premios, que ya es importante. Es un libro que supera por mucho lo hecho por la gente que había estado trabajando historia de la policía, historia social, relación Estado y sociedad. La obra de Íñigo, de Yáñez, de Nasif Mina, de Santoni, de Wanderwood, de Rolf, su tesis. Es una obra que recupera lo que había estado haciendo mucha gente sobre historia de la policía en México, pero que además va 100 años por delante de lo que toda la gente había estado haciendo sobre historia de la policía, ¿no? Hay una paradoja que apunta siempre Diego en sus trabajos y que quiero subrayar ahora, y es el poco estudio que ha tenido la policía, no solamente para entender la historia nacional, sino que es una tendencia latinoamericana e incluso global. Uno de los autores preferidos, me parece tuyo también, Diego, David Bailey, un gran teórico de las policías y el estudio del policing, dice que la policía siempre es objeto feo de estudio. Nadie quiere acercarse a las policías, preferimos estudiar a los movimientos sociales,
incluso a los partidos políticos, incluso a los sindicatos, pero a la policía siempre nos da una serie de, como de asco, ahí está la maldad. Y David Bailey decía que no hay mejor manera de estudiar al Estado que estudiando precisamente a la policía, ¿no? Estaba revisando la historia general del Colegio de México sobre México, la historia de México. No hay una mención, no hay un párrafo completo sobre historia de la policía en todos sus tomos, ¿no? Entonces ha sido de muchas fuerzas, de los muchos agentes, de los muchos grupos, siempre hay, como suelen decir en inglés, neglected. Las fuerzas del orden, también el ejército, por cierto, no existen, no aparecen en la historia nacional, pero insisto, es una cuestión no mexicana, latinoamericana e incluso global. Me atrevo a decir, Diego, que este libro que tenemos acá está a la altura de lo que escribió John Davis con su libro sobre la policía italiana del siglo XIX, Jáuregui con su libro de India, y los famosos David Anderson y David Kingelray con los trabajos de la policía postcolonial. Creo que te metes ahí a discutir con esa gente, con esos gigantes que habían hecho mucha historia de la policía, y con uno de tus autores fetiche, que reconozco en todos tus trabajos, que es Clive Hemsley, ¿no? Que habla sobre la policía británica y que es uno de los grandes teóricos, pero además estudiosos de la policía. Ahí está lo que tú nos presentas, me parece que dialoga y convive con la mejor historiografía sobre policía y sociedad. En este libro, Diego, pues veo el desarrollo de tus mejores textos. Soy alguien que te ha seguido ya por muchos años. Tus textos sobre gendarmes, inspectores, comisarios, policía, del buen gobierno a la seguridad, tus textos increíbles sobre Valente Quintana, sobre la corrupción de la policía. Veo aquí todo eso y mejor, ¿no? Cuando me faltaban páginas, cuando me faltaban detalles, aquí encuentro en cada uno de estos capítulos justamente una elaboración sobre lo que ya está ahí escrito, ¿no? En el texto de Diego van a encontrar prácticamente todo, ¿no? La vinculación de policía con corrupción, la violencia policial ya existente desde finales del siglo XIX. Increíble el trabajo que hace Diego aquí de forma de organización, ver otra vez la estructura de una organización de la que no se sabía nada o casi nada hasta tu trabajo, de la relación con la ciudad, del reclutamiento de los propios policías, de su propia formación, cuándo hay formación, cuándo no hay formación, de la relación cívico-militar entre la policía de la Ciudad de México y las Fuerzas Armadas durante 50, 60 años, las jerarquías dentro de la policía, los sistemas de cuota, la corrupción, la relación con el poder político, estas luchas por hacerse del control de la policía y dentro de la propia policía, y hasta algunos coqueteos con la historia global, con saber de dónde vienen las prácticas, los modelos, el tipo de armas. Es realmente de una inmensidad apabullante. Todo lo que uno quiera saber sobre la policía va a estar bien escrito y bien documentado, con un trabajo de fuentes espectacular. Voy a dejar que los historiadores se adentren en eso, pero eso es realmente espectacular. Termino con una reflexión como politólogo para darles un ejemplo de cómo creo que el trabajo en general de Diego y este libro en particular pues nos ayuda a encontrar respuestas a debates y a tensiones que están hoy bien presentes en la discusión sobre crimen organizado y policía en México, ¿no? El primero, el debate sobre centralización y descentralización, que está bien presente en los últimos 50 años de historia de México, ¿no? ¿Cuándo hay mando único? ¿Cuándo no hay mando único? ¿Cuándo le pertenece el poder al alcalde, al presidente, al gobernador? O sea, todas esas tensiones que están presentes hoy en la discusión de cómo diablos vamos a armar el sistema de nuestras Fuerzas Armadas, está presente ya en el siglo XIX, y tú nos das los orígenes de esa discusión que 100 años después no hemos podido resolver. ¿Cómo diablos vamos a formar, digamos, la estructura general de las Fuerzas Armadas, ¿no? Los orígenes de la tensión entre la policía administrativa y la policía judicial. ¿Por qué la policía de México, la del Distrito Federal, sí, desde hace 3 años, pero por qué no investiga, ¿no? Contrario a lo que se suele pensar, la policía en este país no investiga, las más de 2,000 policías que tenemos no investigan, porque desde 1917 hay desde antes, pero en 17 se consagra una división, policía administrativa, policía judicial, artículo 21, pero tú nos das los orígenes de ese debate del que sabíamos realmente poco, ¿no? Y como esas luchas internas, la creación del servicio secreto y sus antecedentes, ¿no? La desmedida proporción, el desmedido tamaño de la policía del Distrito Federal vis a vis
otras policías. La policía, nosotros aquí en la Ciudad de México somos muy afortunados. La policía tiene más de 90,000 elementos, casi 4 por cada 1,000 defeños, 1,000 citadinos, cuando el promedio en México es de 1.8, ¿no? Entonces tenemos casi 3 veces más policías que el resto de los otros 31 estados. Las raíces de esa, diría, deformación o esa desproporción están también bien descritas en tu libro, ¿no? El porqué de la existencia de las policías privadas y su relación siempre complicada con el resto de la estructura, la policía bancaria, la policía auxiliar, cómo nacen, cómo crecen, cómo evolucionan, cómo se convierten en un botín político y luego dejan de serlo, pero en otras partes del país siguen siéndolo. Los orígenes de esa discusión que está hoy muy presente entre politólogos, tú también vas hacia los orígenes, ¿no? Entonces, bueno, concluyo con eso. Para politólogos, para gente que no se dedica a la historia, puede no solamente ver un valor historiográfico que es obvio, un trabajo de fuentes impresionante que es obvio, sino que es un libro tremendamente útil para dialogar con el México contemporáneo y con el México del futuro. Me siento muy honrado por la invitación de hoy y te agradezco, Diego, que me tengas aquí en esta mesa. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Para darse una idea, el libro está organizado en 5 secciones: el sistema policial, los espacios, los sujetos, la cultura y las prácticas, y a su vez esas 5 secciones están organizadas en 13 capítulos. Es una buena cantidad de páginas las que reporta este libro. Entonces, efectivamente, es además de todo una suerte de prontuario para muchas otras cosas. Tiene la palabra la doctora Elisa Speckman. Entre su obra, muy vasta, tiene 3 textos que quisiera resaltar hoy. Uno clásico, bueno, todos clásicos, pero uno más clásico, Crimen y Castigo. Uno de 2020, En tela de juicio. Y uno de 2019, perdón, El derecho a vivir, que es un seguimiento de una procesada, de una acusada, Nidia Cornejo. Muchísimas gracias, doctor Speckman. Muchas gracias, Ariel, por la presentación y la bienvenida. Y bueno, muchas gracias, Diego, por invitarme a presentar este libro. Me encanta estar aquí, a mí también a mí me honra. Y además me encantó la posibilidad de leerlo tan pronto como salió. Bueno, es un libro realmente fascinante. La ley en la calle o la ley de la calle, y con esto retomo la pregunta que formula el autor. Claramente no es la ley en la calle, como lo muestra Diego y lo cita en muchos fragmentos de la obra. Hay una gran distancia entre la ley y la práctica. Los policías no son estrictos aplicadores de la ley, distan muchísimo de ser lo que Montesquieu deseaba para los jueces. No son bocas que administran ni aplican la palabra de la ley, pero van más allá, negocian la ley y resuelven conflictos o desórdenes a partir de esta negociación. Actúan conforme a la costumbre en una ley que surge en la calle, es la ley de la calle, y que se crea precisamente a partir de la discrecionalidad, la negociación con diversos actores, y que después informalmente se rige a partir de la costumbre. Con este título ya Diego nos señala la orientación de la obra, pero el título no agota, por supuesto, esta orientación. Diego parte de las siguientes premisas. El periodo que estudia, 1860-1940, encuadra el surgimiento y las primeras décadas del funcionamiento del sistema policial moderno, que a diferencia del anterior, el anterior entendía a la policía como sinónimo de buen gobierno, rondar calles, el orden público, la higiene, la salud, denunciar incumplimiento a los bandos de policía y buen gobierno, y estaba encabezada por los municipios, integrada por funcionarios menores y por vecinos honorables que también concentraban actividades judiciales. El sistema policial moderno parte de otras premisas. La policía se entiende como cuerpo de seguridad en un sistema completamente estatista y centralizado. Por tanto, otra característica del sistema policial moderno. Se divide en 3 niveles: el brazo burocrático, las comisarías, encargadas de los archivos, de coordinar actividades de averiguación, etcétera.
la rama encubierta encargada de investigar los delitos y cuyos agentes, y cito a Diego, se infiltraban y camuflaban, a veces con sospechosa eficiencia, en el denominado mundo del AMPA. Y finalmente, los policías de a pie, como también los denomina Diego, la fuerza encargada de patrullar las calles. Hay una continuidad en todo este periodo, lo señala Diego, una continuidad que surge justamente del punto de partida, 1860-1940, época en que surge y se consolida el sistema policial moderno. Pero hay otras continuidades, o la continuidad se explica por otros factores. Por una parte, la idea propia del cuerpo. El diseño de la policía a partir del siglo XIX responde al modelo de Estado liberal, moderno, garantista, e insisto en lo último, garantista y originado teóricamente para garantizar derechos, entre ellos precisamente la seguridad, la vida o la propiedad. Por tanto, el sistema policial moderno va de la mano con la creación de dicho esquema estatal, que surge desde la independencia y que está vigente hasta el día de hoy. Entonces, esa es la espina dorsal y, por lo tanto, la continuidad entre 1860 y 1940. Puede haber ajustes, pero mientras el modelo de Estado subsista, el diseño policial en sus rasgos generales subsistirá. Pero hay otro elemento de continuidad, propone Diego, y me parece muy interesante: el peso de la costumbre. Como bien lo señala, en las prácticas policiales impera el gobierno de las costumbres, y las costumbres, como todos sabemos, cambian a un ritmo mucho más lento que las ideas y los modelos. Si bien Diego parte de esta continuidad, también señala diferencias en un periodo históricamente atravesado por cambios profundos. La Revolución Mexicana, más tarde el reforzamiento del poder presidencial. Por ello, marca subperiodos. Si bien Diego ofrece un estudio que va de 1860 a 1940, su primer capítulo dedicado a las décadas previas es mucho más que un capítulo de antecedentes. Es un capítulo que realmente nos permite conocer las décadas previas. Por lo tanto, si yo leo el libro en la totalidad, no pensaría que Diego estudia realmente únicamente los periodos que marcan 60 al 40, sino estudia un primer periodo previo a 1860 y es el periodo de la transición. Hablaba ya de las características de la policía moderna en contraposición a lo que podríamos llamar una policía tradicional. Voy a resumir en 3 puntos contrastando: policía tradicional, buen gobierno; moderna, policía encargada de la seguridad; municipio versus centralización; intervención vecinal versus profesionalización o policías pagados por el Estado. Como en muchos otros casos, y estoy hablando del derecho, de la justicia, de la securitización, se trata de un periodo largo de transición. Naturalmente, los modelos no se implementan al día siguiente de la independencia, nadie nunca lo ha pensado, pero son transiciones largas. Y podríamos hablar entonces, como decía, de un primer periodo que muestra Diego, el periodo de la policía de transición, tomando en préstamo el término que utiliza María del Refugio González para el derecho civil, derecho de transición. Es un periodo largo, básicamente 6 décadas, donde coexisten elementos de ambos modelos, pero poco a poco la balanza se va inclinando hacia el sistema policial moderno, que va desplazando y que finalmente se impone. En esta época, como lo muestra el autor, coexisten las 2 voces o formas de entender a la policía, con la asignación de las labores correspondientes, con alguna intervención de vecinos o milicias, y sin seguirse dibujando todavía de forma muy tajante la división entre lo judicial y lo policial. ¿Cuándo se inclina la balanza? La inclinación la señala Diego hacia mediados del siglo XIX, cuando en los reglamentos ya ponderan las labores de seguridad y orden, la prevención de los delitos, la aprehensión de los responsables, la averiguación. Pero, como toda balanza, hay que ver el otro brazo. Todavía se le sigue encargando a la policía el aseo y la higiene pública. Culminación, como era de esperarse, la codificación.
Y entonces vemos que en realidad todos esos procesos de transición más o menos van terminando en la misma época. La del derecho, codificación, al igual que la policía, que ya establece claramente estas dos funciones, la preventiva y la de averiguación, pero podemos hablar de muchas otras transiciones que terminan más o menos al mismo tiempo, incluso secularización en 1861 con la libertad de cultos. Bueno, culmina, dice Diego, cuando ya hay mucho más tarea en las oficinas y sobre todo cuando, como decía, ya hay una clara carga de prevención y tareas ministeriales. Empieza entonces el segundo periodo que marca Diego, el periodo de la burocratización de la policía, 1860-1920, se crea la Inspección General de Policía del Distrito Federal, se reorganizan servicios, aumenta el número de policías, en fin. Para llegar al último, la militarización 1917-1940, cuando finalmente el esquema es el mismo, pero se pretende que la policía tome rasgos de la institución militar y además los altos puestos son ocupados por militares. Y a pesar de eso, todavía hasta 1930, señala Diego, subsisten algunos elementos de la policía más tradicional. El corte, cuando ya el mando de la policía se atribuye al presidente de la República. Bueno, esta es, digamos, la primera parte del enfoque, estudiar continuidades, pero también señalar cortes. Otro punto importante para que se conozca el enfoque de la obra. Diego estudia a la policía desde su dimensión institucional, pero también desde un enfoque social, y esto es mucho más novedoso. Como él mismo lo advierte, se nota la carencia de trabajos que analicen a profundidad, y lo cito, la dimensión social y urbana del poder policial, ni su relación con los sectores sociales con los que estaba en contacto y más de una vez también en conflicto. Por lo tanto, como decía, sí ofrece un completo estudio institucional y en este sentido coincido, es un prontuario, pero añade la perspectiva social. ¿En qué sentido? Por una parte, estudia a los actores. Deja claro que la posibilidad de hablar de un cuerpo abstracto no existe, se supera. No se puede hablar de la policía, sino de las policías, integradas por cuerpos diferentes. Y por supuesto no de un modelo de policía, no de un perfil de policía, sino de muchos policías, porque muestra que en los diferentes cuerpos hay diferentes perfiles que reflejan la estratificación social y económica de la ciudad. Por otra parte, estudia también los contactos, los vínculos y los conflictos de la policía con la población de la Ciudad de México, y de nuevo no se trata de una urbe abstracta o en singular, sino diferenciada en regiones, intereses y actores, y de forma similar se acerca a prácticas y experiencias policiales. Aborda también el tema desde una perspectiva cultural. No solamente muestra opiniones y miradas de especialistas, periodistas o ciudadanos hacia la policía, sino la mirada que los policías tienen hacia sí mismos a través de sus revistas, y también cómo se van construyendo los saberes de la policía. Y esto por separar campos, porque, como afirma Diego, las relaciones sociales se construyen sobre presupuestos culturales, y yo agregaría también el vínculo en dirección contraria. Los presupuestos culturales emanan de experiencias o vivencias sociales. Al igual que este ir y venir, este lazo indisoluble entre sociedad y cultura, Diego presenta otro vínculo que determina, explica, da sentido a las acciones de los actores, de los policías, la vinculación entre policías y ciudadanos, la vinculación entre policía y ciudad. De la lectura surgen varios temas, me voy a limitar a mencionar los que me parecen más interesantes. Ya había hablado Carlos de esta separación o no separación entre la policía preventiva y judicial, contemplada en la legislación, pero ya claramente establecida en la Constitución de 1917. A pesar de ello, policías que dependían de la policía administrativa o preventiva seguían realizando tareas de investigación. Policía reservada, comisiones de seguridad, cuerpo de investigaciones, policía secreta. Lo interesante es que esta policía, que a partir de 1917 funciona en contravención a la ley, es más numerosa, tiene mucho más elementos que la policía preventiva en algunos años, está más capacitada y
tiene mucho más peso que la preventiva. Bueno, siguiente tema que aparece en el libro: la distancia entre ley y práctica, corrupción, abuso policial, miradas hacia la policía. De todo el abanico de transgresiones y violencias, me interesa detenerme en dos. Por una parte, los abusos y la impunidad. Hay un registro sistemático de diversos grados de violencia que, como muestra Diego, van desde las lesiones hasta el homicidio. No era extraño que los detenidos llegaran golpeados a las comisarías, una cita de 1911, y después asombra el tono de violencia que se empleó en el caso de León Toral, como en muchos otros, por supuesto. Menciona Diego que la violencia parecía crecer cuando se trataba de individuos adversarios del régimen, Villavicencio, Toral y bueno, pues José Ramón, en el caso que tú estudiaste, esto es evidente. Y cómo además también se va acrecentando con el tiempo e incluso con el aprendizaje de la policía, porque van poco a poco siendo más expertos en cómo golpear sin dejar marcas, causar dolor sin matar, etcétera. Ahora, aquí, digamos, me pregunto yo, ¿en qué momento aparecen estas denuncias? Muchas de las citas a las que ya me referí son citas de la posrevolución. Lo adelanto porque lo volveré a tocar después, como también adelanto otro dato, y aquí cito a Diego. El manejo inescrupuloso de la policía fue más visible en la posrevolución. Lo dejo ahí porque quiero pasar al otro asunto, la corrupción y dos frases de Diego. A nivel de la calle, los gendarmes cometían atropellos de diversa índole, traficaban favores, vendían la impunidad, extorsionaban y pedían pagos o mordidas. Otra cita de otra parte del libro. Eran el eslabón seminal de la cadena de ilegalidades atribuidas al Poder Judicial. Hay toda una cadena de explotación que inicia desde el ciudadano y que llega hasta el más alto funcionario, pasando por todos los escalafones. El funcionario de más alta jerarquía va recibiendo parte de la mordida que cobra el ciudadano a la calle y que se va distribuyendo en todos los niveles. ¿Cómo se explica esto? Bueno, en justicia, en el estudio de la justicia, lo encuentro constantemente, pero vinculado a el escaso presupuesto y a los bajos salarios. Lo que me llama aquí la atención es que no se vincula al salario bajo, sino a los cobros y los gastos que los policías tenían que hacer. Los policías tenían que pagar su uniforme, tenían que pagar sus armas, entonces no les quedaba nada de salario. Además, tenían que pedir la mordida porque cuando llegaban en la noche, pues tenían que dar una proporción porque al fin de la semana se entregaba el siguiente y al fin del mes al siguiente. Lo que llama la atención es que no hay una denuncia al Estado en sí mismo. O sea, todo parecía ser producto de la misma policía, porque se les descuenta, porque el jefe superior les pide algo. En cambio, en la justicia sí hay una atribución o un señalamiento directo a la responsabilidad de las autoridades estatales y de la distribución del presupuesto. Bueno, otra cosa que me llamó la atención en esta sección, cada vez se va acrecentando más la diferencia entre el sueldo que percibe el gendarme y el que percibe el oficial de más alta jerarquía de la propia comisaría. Entonces, en 1904, apunta Diego, los ingresos del inspector eran 8 veces más elevados que los del policía de a pie. En la década de 1920 eran 13 veces más elevados. Y otra vez esto me recuerda a algo que sucede en el plano judicial, con agentes del Ministerio Público y defensores. En el porfiriato los salarios eran menores que los jueces, pero más o menos equivalentes. Ya después eran mucho menores. Y con la baja salarial también empieza a descender la estima social. La estima que tenía un defensor o un agente del Ministerio Público en el porfiriato era mucho mayor que la estima que se tenía en el siglo XX o que se tiene ahora. Esto en cuanto al origen del problema en el momento, pero Diego se hace también una pregunta muy interesante y vuelvo al punto de partida de esta última página.
Diego se pregunta si se trata de una tradición o una herencia centenaria. Nosotros sabemos que en la Nueva España los cargos iban vinculados con el beneficio que se obtenía del cargo. Sin embargo, esto era contemplado normativamente, posteriormente no lo es, por lo tanto, dice Diego, no podemos hablar de una herencia novohispana. Bueno, ¿cuándo se hereda? Y esta es la pregunta que a mí me parece muy interesante, porque aquí está Pablo y aquí hay varios integrantes de un proyecto sobre el estudio de la corrupción. Y nos hemos preguntado mucho si el fenómeno de la corrupción es mucho más propio del siglo XX que del siglo XIX. Y más o menos vamos coincidiendo en ese sentido. Apunta Diego, no es sencillo datar ni asignar un origen preciso al sistema de cuotas. Todo sugiere que los patrones de este adquirieron consistencia y reiteración después de la violencia revolucionaria. Antes hubo corruptelas, efectivamente, pero los indicios son insuficientes para reconstruir un orden medianamente planeado y predecible. Entonces, bueno, coincido, e incluso en el libro podemos ver que anteriormente se les ridiculiza, en dado caso se les acusa de abuso de autoridad, pero la corrupción en sí parece ser efectivamente un fenómeno posterior. Bueno, tercer y último aspecto que voy a tocar. Hay dos temas que podrían vincularse, pero no necesariamente. Distancia entre ley y práctica, bueno, pues ya quedó muy claro, ¿no? Desde corrupción hasta violencia, hasta golpes o actos que llegan más allá, que es la comisión de delitos, la complicidad con ladrones, etcétera. Ahora, una cosa es la violación de la ley y otra el apego a la ley con margen de aplicación. Es decir, como discrecionalidad yo entiendo no una desviación de la ley, sino la posibilidad de un margen de decisión entre caminos legales igualmente posibles. ¿Cuál era el margen de discrecionalidad de la policía? Era muy amplio, escribe Diego. Las diferentes facetas de sus labores muestran un componente fuerte de discrecionalidad. En otra cita, su margen para decidir la aplicación de una norma dio espacio a negociaciones que incluyeron extorsión, prevaricación y cohecho. Es un cuerpo entonces que no pretende ajustarse al principio de legalidad. No se pretende un apego irrestricto de una ley que lo contemple absolutamente todo. La policía nunca se contempla de esta manera. Desde su diseño hay un margen de discrecionalidad y esto es lo que a mí me parece muy interesante. ¿Dónde estriba o cuál es este margen de la discrecionalidad policial a partir de la laxitud de la ley o incluso de la permisividad de la ley? Y esto es muy evidente a lo largo de la historia de la policía, se nota claramente en el trabajo de Diego y él así lo afirma. Por ejemplo, los reglamentos reiteraron que los gendarmes debían poner especial atención a las casas de asignación, mesones, fondas, figones, pulquerías, en fin, y las personas sospechosas apostadas cerca de puertas o ventanas. ¿Quiénes eran las personas sospechosas? Lo decide el policía. Y por supuesto, ahí pueden entrar desde extranjeros, malvivientes, vagos, homosexuales, quien el policía considere, lo considere así. Pero además, las tareas asignadas lo permitían, por mucho más cuando las autoridades administrativas podían imponer hasta un mes de arresto. De ahí que preocupe tanto, por ejemplo, a los autores republicanos garantistas como Ruiz Funes o Bernaldo de Quirós, el hecho de que sean los policías quienes pueden identificar a los malvivientes. Y ellos insisten, sí, nosotros podemos identificar a los malvivientes e incluso actuar en prevención de que cometan un delito, porque es muy probable que lo vayan a cometer, pero no se los dejemos a la policía. Creemos tribunales para que sean los jueces los que puedan identificar. Y por supuesto, por esto, uno de los principales debates es el constituyente, privar a las autoridades administrativas de funciones o restringir. Bueno, con esto me vinculo con el último capítulo que me parece fascinante. Efectivamente hay un gran margen de discrecionalidad. Situados en una posición, estoy citando, intermedia entre la sociedad y el poder, los agentes continuamente reprodujeron acuerdos que parecían obedecer menos al abuso unilateral que al consenso. Y entonces Diego nos muestra que hay cuota para todo. Se paga 50 pesos a un funcionario, 100 al otro, se paga para tener un mejor puesto o un mejor cruce, se paga para todo y para todo hay reglas. Todo se rige por acuerdos tácitos con diversos actores sociales, dice Diego, incluyendo a los transgresores.
se abandona, y es otra cita textual, el estricto respecto a las normas formales. Claro, Diego aclara, formales, y las informales hay otras. Y aquí recuerdo el trabajo que conoces muy bien, José Ramón, y también, bueno, lo conoce Diego, el trabajo de Erlinda Enríquez sobre el pluralismo normativo en las cárceles. Lo que plantea Erlinda Enríquez es que en las cárceles hay varios sistemas normativos, el formal, el de los reclusos y el de las autoridades carcelarias, y que no es el que más fuerza tiene el de la ley. Bueno, termino ya. No son todos los temas, hay muchos otros que merecerían atención: la distribución de las delegaciones, la información generada y comunicada por los gendarmes de a pie, personajes como Francisco Chávez, a quien no quiero yo nada porque es el que le tendió la trampa al tigre de Santa Julia, en fin. No hay espacio para desarrollar estos temas, las posibles lecturas. Yo les dejo a todos ustedes, a los lectores, el reto de descubrirlos y de explotarlos, recomendando ampliamente que incursionen en las páginas de esta magnífica obra, pionera en el tema, primera con esta bien lograda intención omnicomprensiva y seguramente muy pronto un clásico de consulta obligada. Gracias. Gracias, Elisa. Tiene la palabra a continuación el doctor José Ramón Cosío, que como saben, como ya dije, es investigador adjunto a la presidencia de esta institución, exministro de la Suprema Corte de Justicia, y que ha publicado recientemente, nada más les doy una leve muestra, un libro fascinante, Que nunca se sepa, sobre un reo por un intento de magnicidio al presidente Díaz Ordaz, El Estado de Derecho en el México Contemporáneo, en la colección Miradas Múltiples del Colegio de México, también de 2023, El Jurista y el Antropólogo, con Claudio Lomnitz, ¿no?, 2022, y un libro que también es fascinante y que tiene mucho que ver con la policía de la calle, La biografía judicial del 68 mexicano. Doctor Cosío. Gracias, ahora sí. Muchas gracias por la invitación, Diego, qué buen libro, de verdad, y sobre todo también por la convocatoria a la mesa. También, Gaby, te quedó muy bien la parte de la caja, de toda la preparación del libro, qué bien quedó. Cada día quedan mejor los libros aquí en el colegio. Hay que decir las cosas como todas. Bueno, a ver, yo me encantó el libro. La minuciosidad, la cantidad de información que levantaste, el orden que seguiste, la multiplicidad de las fuentes, de verdad que aprendí muchísimas cosas. Y yo creo que el eje, que ya lo dijeron, y creo que lo dijeron los tres, es un prontuario. A mí la impresión que me da, querido Diego, es que tú te hiciste un levantamiento de la información que tú necesitabas para seguir trabajando estos temas, porque esa información no había. Esa sensación me dio por la forma en la que están construidos los libros, ¿no? El sistema policial mexicano, que es la primera parte, ahí es una parte, digámoslo así, organizacional. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Cuál es el concepto? Me pareció. La segunda, los espacios, dónde estaban, por qué estaban, qué zonas de la ciudad, de qué se ocupaba. Tercera, que me pareció interesantísima, la de los sujetos, sobre todo con esa tabla, y luego voy a volver con ella, quiénes eran los jefes, qué hacían, cuáles eran los grados, etcétera. Esta cuarta de la cultura, cómo la policía se veía a sí misma y cómo era vista por la sociedad con las revistas, y finalmente la parte que también es muy, muy interesante, de las prácticas. Entonces la idea que a mí me daba decir que listo, Diego, que se hizo un levantamiento de la información que él ha tenido. Si revisamos la biografía, donde aparecen varias obras tuyas, uno puede percibir que fuiste como levantando distintas informaciones en distintos momentos. Esa es la sensación que me dio. Y dije, entonces sí se construyó, como ya se dijo aquí, tu propio prontuario para tener tus propias fuentes a las que acudir y después ir extrayendo cosas. Digo, esa fue la impresión. La segunda cuestión que me pareció muy interesante es esta.
pues creo que todos, o por la picaresca o por las condiciones generales, sabíamos que la policía era corrupta, sabíamos que la policía no tenía una gran preparación. Lo que sí me pareció muy, muy interesante, y ahora voy a poner varios casos, voy a tomar el título de aquel viejo libro aquí del sector, ¿Policía para qué? Cuando terminé el libro dije, ¿y para qué querían estos señores la policía? Es decir, no me queda claro, y tú haces varias veces la afirmación en este largo tiempo, ¿para qué querían la policía los distintos gobiernos de la ciudad y los distintos gobiernos federales? Para arrear gente, para prevenir problemas sociales, para meter orden y disciplina en la sociedad. La verdad, y tú tienes unas citas muy, muy, muy buenas, y otra cosa muy buena del libro es cuando haces la conclusión del capítulo, que se agradece muchísimo. Viene uno leyendo, pero ahí le pones estos elementos muy buenos. Eso también es muy, muy interesante el libro. Y ahí uno dice, efectivamente, ¿qué querían hacer estos señores, distintas personas, de distintos regímenes políticos, en una larga extensión del tiempo, déjame decirlo así, con su policía? Y sí para mí fue un descubrimiento, digamos, no porque los demás no lo fueran, pero insisto, que la policía era corrupta, pues uno podría suponer que sí, insisto, por el cine, o por las novelas, o por la picaresca, o por los relatos, etcétera. Que la policía no estaba muy bien preparada, pues no. Que las revistas mostraban a una policía caricaturizada, ahí pones unas categorías buenísimas, no está jugando, no sé si es Damas, yo creo que es Damas, un policía y un ladrón, un delincuente, y está parado aquí un periodista y le dice el jefe de la policía, joven, vayas a hacer otra cosa, no esté mirando, una cosa así como que estaban en un contubernio. Los mirones son de palo, una cosa y bastante, digamos, todo eso es, pero a mí lo que fue muy revelador es al final, ¿y qué hacían los distintos regímenes en este larguísimo periodo del 60 al 40? Pues es un siglo, dividido en 2 siglos, como los solimos denominar. ¿Qué querían hacer con esto, estas policías? Y esa parte sí que me pareció muy interesante. Y la pregunta entonces que me quedó, y que al final en las conclusiones adelantas algunos elementos de esto, es la siguiente. Esa falta de definición de funciones o tareas, ¿era una función intencionada para generar espacios de impunidad, para permitir que la policía tuviera actuaciones razonablemente autónomas respecto del poder político, o el poder político generaba estos propios espacios para que la policía, bajo una idea de desorden, bajo alguna idea de no funcionalidad, hiciera cosas que le resultaban o que le eran encomendadas por la propia policía? Esto no es el objeto del libro, desde luego, pero al final yo decía, bueno, muy bien, ¿qué es lo que acontece aquí? Esta tabla que presentas, que es muy buena, sobre quiénes fueron los inspectores de policía del 77 al 40, pues aquí encuentro personas muy relevantes, ¿no? Félix Díaz, Samuel García Cuellar, otra vez Félix Díaz, Vito Alessio, Francisco Cosío Robelo, etcétera, que no es pariente mío, pero este señor, como tampoco, pero lo que quiero decir es que por qué en ciertos momentos esas personas, y qué es lo que querías o que se quería que hicieran esas personas, y por qué esta cuestión. Probablemente, así como lo plantea muy bien Carlos, por la deformación que él dice de politólogo, o por su visión de politólogo, yo pensaba que había un cierto orden funcional. No quiero decir que fuera bueno, no quiero decir que no fuera corrupto, no quiero decir que no estuviera, no lo estoy calificando si de bueno o malo, ese no es el punto. Lo que estaba pensando es que había una funcionalidad razonablemente ordenada, dirigida, de las policías para hacer cosas. Pero cuando uno termina el libro, queda la sensación, una de dos: o que esto era un desorden y la policía tenía niveles muy grandes de autonomía respecto del poder político, o dos, que el poder político generaba los niveles de desorden como una función de la propia política respecto de la ciudadanía, mediante o a través de la policía. Esto no sé cuál es la condición,
pero esto me dejó realmente muy, muy sorprendido. Y regreso a algo también que decía muy bien Carlos, que eso creo que es un problema que seguimos teniendo en la actualidad. No sabemos bien a bien, ¿no? La Guardia Nacional patrulla, la Guardia Nacional detiene, la Guardia Nacional vigila, el Ejército y la Armada los vemos pasar, muy bien, tienen un efecto disuasorio, pueden detener, pueden inspeccionar. ¿Qué pueden hacer? Yo no sé si eso que estamos viendo hoy, desde luego no como una elaboración histórica, no es eso, sino hay un uso semejante de ustedes salgan muchachos y patrullen, y en el patrullar algo encontrarán, o en el patrullar algo resolverán, o lo que queremos es que patrullen y hagan esa función, poco de fantoche, de estar patrullando para que se generen algún tipo de cosas que están concebidas desde el poder político. Yo creo que es una forma interesantísima de libro, e insisto, al ver los jefes de la policía, los inspectores generales de la policía, pues uno va viendo, insisto, gente buena, gente notable, no sé si buena, tampoco es otro, no sé si buena, gente conocida, vamos a decir reconocida, reputada, pero no sé si eran tan buenos, pero en fin, esta gente, ¿por qué ellos en esos momentos y qué pretendían y cuál es esa vinculación? Esto de verdad que a mí me pareció súper, súper interesante para efectos de poder hacer esas cuestiones. Y al final no me quedó claro, y no es el objeto del libro, ni es desde luego ningún señalamiento, la policía es para qué a lo largo de estos regímenes, o si tuvieron variaciones importantes que se está dando, ¿no? Esa es una cuestión que me parece interesante. Y otra que también aquí sí la deformación de quien trabaja en el mundo del derecho, es decir, y la policía, ¿qué fue para el derecho? Los policías, no sé si tú o Elisa, que trabajan muchas cosas, los policías, voy a ponerlo así, no en el sentido humano, sino en el sentido jurídico, cometían delitos, eran procesados, hubo muchos casos o pocos casos de policías procesados. Cuando se procesaba un policía, ¿qué tenía que hacer un policía más allá de un conjunto de fechorías para ser llevado efectivamente un delito? ¿Cuáles fueron? Yo creo que esa visión, que no es objeto del libro, pero digamos, cuando un policía dejaba de pertenecer a ese club o a esa condición de desorden o de delincuencia de plano, y entonces pasaba por traición, por no cubrir las cuotas, cuando mataba, cuando entraba a zonas. Es decir, cómo el derecho se iba acomodando o trataba de acomodar estos fenómenos de la propia policía para hacerles frente, y en qué casos sí y en qué casos no. Pero de verdad que muchísimas felicitaciones, lo disfruté mucho, como te dije ahora en las fiestas, lo leí completo, me maravilló la cantidad de detalles y de cuestiones que tienen, sabes, algunos chismes muy, muy interesantes de algunos asuntos que siempre son muy divertidos y muy entretenidos, pero esa parte de esa línea general sí dije, ¿para qué usan las distintas sociedades? Y en el caso concreto, en este siglo, ¿para qué usamos la policía en esos momentos? Y mi pregunta, y perdón que lo diga por tercera vez, ¿es un puro problema de confusión o es una intencionalidad específica de vivan en la confusión, porque de la confusión podemos sacar algo todos? Gracias. Gracias al doctor Cosío. Antes de darle la palabra a nuestro anfitrión, al autor del libro, yo tengo 3 cosillas ahí que no me aguanto las ganas de plantear, Diego. Un libro que a mí también me pareció fascinante, y creo que son unos hilos que por ahí si jalas pueden funcionar para hacer una suerte de capa sobre tu investigación, esta o la que tengas en curso, no necesariamente para esta como tal. Yo tengo la impresión, después de leer tu libro, que la policía como concepto, ¿no?, tiene mucho que dar todavía. Esa manera en que tú lo sigues, sobre todo en el primer y segundo capítulo, pero sobre todo en el primero, corresponde también a otro rango de problemas, ¿no?, que es la evolución de los conceptos políticos o la modernización de los conceptos de antiguo régimen en conceptos de nuevo régimen. Y yo creo que es muy claro el cambio de la noción de policía, porque la policía está muy asociada al buen gobierno, efectivamente, en el antiguo régimen,
y luego la seguridad, como decía Elisa, en el nuevo régimen. Pero esa transición, que puede tomar años, por ejemplo, fue un motivo de una gran reflexión de Foucault, ¿no? En aquellas famosas conferencias en el Colegio de Francia, creo que en español se editó como Territorio y Seguridad, ¿no? Es un seguimiento del concepto de policía y lo más interesante, a mi juicio, y que tiene mucho que ver con lo que tú planteas, es que policía como buen gobierno empieza no solamente con eso, pero empieza, entre otras cosas, con la noción del precio justo de los productos alimenticios. O sea, una noción de policía es que los precios no se disparen en momentos de escasez, ¿no? Y de ahí vamos a dar al policía de crucero, ¿no? Como también inicia, o es otro arranque de la noción de policía, tiene que ver con el control de los enfermos durante las epidemias y que no se vaya a provocar un mal mayor, ¿no? Yo creo que nuestros promoventes de la historia conceptual, aquí hay uno, habría que colocar otra vez en el centro la evolución misma del concepto de policía, porque da para mucho y yo creo que sigue siendo para nosotros como polivalente, como tiene muchos significados, ¿no? Y a lo mejor si hacemos una encuesta no necesariamente entendemos todo qué es policía. Y eso me parece fascinante de tu investigación. Y la otra cosa que también me llama mucho la atención, Diego, es la relación entre la ruptura del orden político, por precario que este pudiera ser, y la reinvención de la noción de policía. Porque en el periodo que ves, digamos, la guerra del 47 y 48, ¿no? Sobre todo la ocupación estadounidense de la Ciudad de México es crucial. También la ocupación del Segundo Imperio, Maximiliano, es importante, porque van acompañados de estado de sitio, además, o de suspensión de garantías, como se llamaba, etcétera, que en realidad replantea el problema de la policía, ¿no? En la Revolución no hay suspensión de garantías porque no hay Constitución, ¿no? Pero en el 42, con motivo de la declaratoria de guerra, hay suspensión de garantías, ¿no? Un poco después de cuando tú terminas, ¿no? Entonces habría que preguntarse, en el caso de la reforma de Núñez en 40, ¿no? De esto, si la amenaza, porque en México la amenaza del neofalangismo, etcétera, se vive muy intensamente, incluso por presión de los americanos, ¿no? Si esa amenaza no lleva a replantear el problema de la policía, que tú ves muy bien en 40 también, ¿no? Que hasta hacen donaciones, ¿no? Todos los potentados se ponen de acuerdo y les compran patrullas, radiopatrullas, etcétera. Pero ahí hay algo muy interesante también, que no sé si también venga vía Washington, no necesariamente que eso explique todo, pero ahí hay una preocupación por el orden interno, ¿no? Entonces yo creo que, y yo cuando dije prontuario no lo decía en un sentido peyorativo, ni mucho menos, que sirve para todo, pero además como una matriz de otros problemas, ¿no? Y eso me parece siempre muy encomiable de un libro. O sea, no se puede resolver todo, pero se pueden plantear líneas de pensamiento respecto a otros problemas, ¿no? Pues muchas gracias por eso, Diego, y ahora tienes la palabra. Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias a Ariel, Elisa, ministro Cosío, Carlos, por aceptar presentar este libro, del cual pues ya no daré muchos detalles, pero más o menos comentaré algunos aspectos que me llamaron la atención de sus observaciones. Han sido de verdad bien generosos con sus comentarios. A ver, el libro en efecto plantea un mapa complicado que, simplificando, la policía eran fuentes, aunque había estudios, pero eran sobre todo fuentes, pero no problemas. No, es decir, creo que la policía no se había problematizado suficiente. Para eso no se necesitan categorías muy, muy complejas, sino que un itinerario al revés. Traté de hacer lo más simple posible, pero aún así, pues obviamente hay que dialogar y hay que discutir con quienes ya han observado procesos de construcción del Estado, movimientos sociales, políticos, etcétera. Porque la policía en primera instancia, no se ha dicho, pero es también producción de información, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, ese volumen de información nos obliga también a pensar quién la produce, ¿no? Y ahí fueron, digamos, las avenidas, entonces son eso, ¿no? Instituciones, espacios, sujetos y prácticas, que están entrelazadas, porque la experiencia siempre está entrelazada, nada más están en compartimentos por una cuestión expositiva. Pero creo que sí se anudan esas tres avenidas, esas cuatro avenidas, ¿no?
El diseño institucional, no abundaré mucho en eso, pero sí plantea el problema que ya se mencionó, insisto, muy en dicotomías que a veces no son así, pero la idea de vecinos frente a la idea de una policía profesional, la idea de una policía holista del antiguo régimen, de gobierno, de prevención, esa es la palabra yo creo que clave, que de hecho a veces, ¿no? que lo que busca siempre la policía, es el buen gobierno justamente es prevenir, exorcizar cualquier tipo de conflicto social, ¿no? Y es una lógica más primigenia del concepto. El segundo aspecto es el de los espacios. ¿Dónde está la policía? ¿No? La policía también tiene un aspecto pues, ancladísimo. La palabra misma viene de polis, viene de ciudad, ¿no? Entonces no podemos disociarla de espacio. La necesidad ahí entonces fue ver quiénes son la policía, quién es la policía, ¿no? Porque también pensarla en abstracto suponía no mostrar lo que creo que ayuda a la historia, que es mostrar el cambio, ¿no? Evidentemente las continuidades, pero también mostrar el cambio y el conflicto interno en un vocablo, ya cuando es una institución, no cuando es este concepto de buen gobierno, pues que hay conflictos y hay cambios, y el fundamental allí, a propósito de la construcción de información, es el muy incipiente, pero importante y creciente también, brazo burocrático, ¿no? O sea, los funcionarios de policía, y que nos llevan nuevamente a esta cuestión de información, ¿no? Me parece que son el hilo y frente al escepticismo que puede generar lo de culturas policiales y lo de la producción de profesionalización, etcétera, escepticismo, ¿por qué? Porque justamente históricamente se ha anclado, pues, ha prevalecido una imagen muy negativa, al menos en la policía de la Ciudad de México, ¿no? Y no es nada más un caso mexicano, pero el asunto no es tanto leerlo desde un punto de vista axiológico, ¿no? Cómo debe de ser la policía, ¿no? Cómo están las leyes, sino lo que nos obliga es a entender justamente esa distancia entre leyes y prácticas, ¿no? No solamente señalar que hay una distancia entre leyes y prácticas, sino tratar de explicar, pues, por qué, ¿no? ¿Por qué y cómo explicar ese sistema? Y es donde entonces busco ahí algunos, pues, términos tal vez no muy efectivos, pero fue lo mejor que encontré, de astucia callejera, ¿no? Pese a que tienen una formación, realmente la experiencia a nivel de aplicación de la ley y en la relación con los pobladores es cuando realmente se va formando el policía. De modo tal que se llega a las prácticas no para definir qué es la policía, en sentido de concepto, sino qué hace la policía. Y esa parte que de hecho viene más de la sociología de la policía, de Monjardet, de una serie de autores que han visto la necesidad de ver, en lugar justamente de definir qué es, pues ver qué hace, ¿no? Y ahí es donde entran problemas muy serios, en términos, digamos, metodológicos, porque no se puede tener el mismo nivel de detalle para todo ese periodo, ¿no? Y creo que es notorio que cuando se llega al siglo XX se vuelve mucho más densa, incluso la problematización de muchos de estos ámbitos, ya sean las violencias policiales, lo que llamamos corrupción policial, que pues en realidad también tiene muchas formas, hay una interna, digamos, que funciona para en algún momento expoliar a las policías, pero también el negocio de la policía, y esto estamos hablando ya y tiene fecha, ¿no? De más o menos de 1920 en adelante, y no es nada más México, sino que también hay una experiencia justo con crimen organizado, no se le llama así, ¿no? Pero ya existe también todos estos contubernios en economías en actividades prohibidas, ¿no? Pero que son muy rentables, pues evidentemente los agentes del Estado están ahí presentes también en estos negocios. No me extiendo mucho más y en ese sentido también creo que la policía, y bueno, la palabra corrupción se repitió mucho, yo trato de ser como muy cuidadoso con ella, pero creo que el fenómeno, en todo caso, de corrupción se podría entender, ya lo hemos dicho en este seminario, lo he dicho, que es como un fractal, digamos, ¿no? Esta forma geométrica, donde los diferentes acercamientos a esa figura, ¿no? Muestra algunas lógicas que sí podrían compararse, ¿no? Y que sí podrían anudar algo de categoría sobre un fenómeno pues tan complejo. Yo no quiero más bien extenderme en esto, invitarlos a leer, seguro quedan pendientes muchas de las observaciones que me han hecho, pero pues más o menos tenía que esquematizar ese camino que seguí. Es un libro pandémico también en parte, aunque también se tiene un acumulado de información, entonces pues sí encontré mucha, digamos,
pues, tiempo, digamos, para dedicarme, ¿no? Y bueno, pero evidentemente hay pues como esta posibilidad de hacerlo, que no es tan, o sea, eso es una de las cosas que hay que agradecer tanto a la institución como al oficio, pues de hacer libros, ¿no? O sea, frente a esta lógica, en efecto hay algunos artículos aquí que fueron reelaborados, ¿no? Pero la lógica, la arquitectura del libro, pues permite justamente ir al prontuario, ¿no? Y eso, la verdad, pues era un ejercicio que no había hecho sobre este tema, un tema que mientras más avanzaba, pues luego me pasa que más me peleo, ¿no? Entonces, también ya he repetido mucho esto de decir, pues ya con este libro espero que la policía no me persiga. Con esto ya la dejamos un poco de lado. Y bueno, en el camino de este libro pandémico, pues contraje también muchas deudas, y que debo de agradecer, en primer lugar, pues al Centro de Estudios Históricos, un espacio inmejorable, ¿no? para investigar, ¿no? Pues sí, bueno, eso, ¿no? Encontrar un apoyo en el cual, bueno, tengo que agradecer especialmente a Erika Pani, a Pablo Yankelevich, ¿no? Que también sentí siempre el apoyo desde la dirección para esto. Y bueno, de los colegas, pues qué decir, ¿no? No voy a mencionar detalles. De fuera del colegio, pues sí debo mencionar también, bueno, a Elisa, a Marta Santillán, a Mario Barbosa. Y hay, bueno, también muy en especial un agradecimiento a Cristina Sánchez, que la verdad, esto estaba muy desordenado en la pandemia, pero ella me ayudó mucho, le daba a leer muchas de las cosas, ¿no? Y fue una retroalimentación muy rica, gracias a estas lecturas, a estas observaciones. De pronto agarró algo de estructura que yo no alcanzaba a resolver, tanto le tengo un agradecimiento muy especial. Y a publicaciones, desde luego, ya mencionó José Ramón, que hacen, pues, dice libros cada vez más bonitos. Bueno, realmente el trabajo siempre ha sido muy profesional, de parte de Gaby Said, de Claudia Priani, Pablo, ¿no? O sea, también un apoyo muy, pues eso, ¿no? O sea, como muy grata la experiencia, siempre como muy cercana con el autor, ¿no? También es un trabajo, como todos, pues, que pasa por revisión de pares, ¿no? Algunos anónimos, otros no. O sea, quiero decir, los dos pares anónimos sí, ¿no? Pero quiero decir que hay también colegas que no fueron del proceso de dictaminación, pero que pues obviamente se nutren de eso. A eso me refería con que no eran anónimos. Pues bueno, realmente, pues eso, y los invito mucho pues a leerlo, a ver lo que sale ahí. Y también otra cuestión que fue muy, ¿cómo se dice?, importante para organizar este libro fueron cursos que di aquí en el Colegio de México sobre el tema. Daba un curso mucho más amplio, pero definitivamente la docencia y sobre todo la interacción con estudiantes sí es como pues un resultado digamos, también de este diálogo de problemas que uno escucha también, ¿no? Ahí planteados, que ayudan a organizar las ideas, insisto. Pues no mucho más. Bueno, también es cierto que hay, ya por último, hubo un momento, también como si pues mi impresión, que hubo en paralelo en otras partes, al menos de América Latina, de obras similares que ahorita están publicándose, ¿no? Está el de Daniel Palma, en el caso de Chile, de los Pacos. Están también los trabajos de Diego Galeano, están algunos dossiers de revistas temáticas. Entonces, creo que también y esas cosas son como no planeadas, ¿no? O sea, como que finalmente uno también se inserta en circuitos y eso eso es también muy grato, ¿no? O sea, conectarlo esto con otras fronteras, otros espacios, y eso también enriqueció. Esta parte, la que más genera escepticismo, según entiendo, es la de profesionalización y culturas policiales. Pero no mencionar esa parte sería claro, como caer en este estereotipo de que solamente es un agente como casi monolítico, pedestre, y cuando realmente hay una cantidad y una circulación de información y de flujos muy importante. Y regreso entonces a eso, ¿no? O sea, el archivo policial o los archivos policiales nos obligan un poco a eso. Primero pues esta como humildad un poco del historiador frente al oficio, ¿no? de revisar papeles,
y de conocer quién hizo esos papeles, ¿no? O sea, porque también finalmente es esta cosa que se habían usado muchísimo, la historiografía social sobre todo usaba mucho, usa todavía los archivos policiales, pero pues claro, eran los innombrables, ¿no? Como ya se ha dicho, que daban como cierto, había cierto repudio, digamos, ¿no? por estas instituciones y estos sujetos. Entonces, pues yo ahí lo dejaría. No sé, muchas gracias, Ariel, nuevamente.